Este programa Ven, sígueme al punto pretende ser un motor para el estudio personal de las Escrituras. Nunca podrá reemplazar al estudio concienzudo de cada uno de los que desean ser discípulos verdaderos de Jesucristo. Está enfocado en encontrar la doctrina y principios que conducen a una conversión profunda y duradera. Bienvenidos. Reciban un cordial saludo, un abrazo de mi parte. Mi nombre es Eduardo Contreras y estoy complacido de tener la oportunidad de compartir con ustedes Ven, sígueme al punto. Ese es nuestro programa. La clase de esta semana tiene que ver o está en el rango entre Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3. Esos tres capítulos del Nuevo Testamento debemos escudriñarlos durante esta semana para que el domingo pueda ser visto en clase y podamos compartir lo que aprendimos con nuestros compañeros de clase en la capilla. Entonces, para mí es un placer hacer esto y recuerden que la idea es que este programa yo voy a tocar tal vez un solo punto de algo que yo encontré ahí, que me parece importante, que me parece edificante, principalmente en la meta que nosotros estamos buscando. Todos los que han seguido los videos, las clases, las charlas de este canal, saben que estamos enfocados en caminar hacia nuestro renacimiento espiritual. Eso es bien importante porque es nuestro foco, ¿no? Es donde estamos poniendo la mira hacia donde nosotros queremos llegar, una transformación de nuestro ser como el Salvador nos ha pedido que tengamos. Entonces, yo encontré algo en estos tres capítulos o en medio de estos tres capítulos que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Se trata de algo que encontramos en Lucas 3, ya les voy a comentar. Lucas 3:3. En Lucas 3:3 nosotros leemos lo siguiente: y él fue por toda la región circunvecina del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Este versículo se refiere a Juan el Bautista. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 1 y en el versículo 4, encontramos algo muy parecido, ¿cierto? Que dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. La frase, la palabra o la frase que yo quiero analizar con ustedes es para remisión de pecados. Esta es una frase que nosotros escuchamos y leemos a menudo. Obviamente se encuentra en las Escrituras, pero es importante que nosotros podamos profundizar un poquito en esto, en esta doctrina. Dice que miren que hay tres palabras ahí: bautismo, arrepentimiento y remisión de pecados. Eso era lo que hacía Juan. Entonces vamos a mirar un poquito, a ahondar en esto. Figúrense que en la Biblia no es que encontremos mucho sobre el tema de la remisión de pecados, no en una forma tan clara como la encontramos en el libro de Mormón. Yo quiero comentarles que el rey Benjamín, ustedes saben, dio un discurso que
ocupa varios capítulos del libro de Mormón, del libro de Mosía. Pero una parte, en el capítulo 3 de Mosía, es interesante que el rey Benjamín le dice a su pueblo que un ángel lo ha visitado y le ha traído un mensaje para que él se llene de gozo. Y también le dice que comparta el mensaje con su pueblo para que su pueblo también se llene de gozo. Pues resulta que el rey Benjamín empezó a hablar y empezó a profetizar concerniente a la venida del Salvador a la tierra, y les dijo que el Salvador vendría a la tierra. Él hace un recuento de muchas cosas que haría el Salvador. Él habla de los milagros que el Salvador haría y también de la forma en que sería tratado por la gente y cómo sería rechazado. Él les explica que Él vendría a la tierra para traer la salvación a la raza humana. Él les explica que a causa de las transgresiones a las leyes de Dios, todos estamos caídos. Y ahí es donde se encuentra, entre todas esas enseñanzas del rey Benjamín, es donde se encuentra ese pasaje donde dice que el hombre natural es enemigo de Dios y que lo ha sido desde la caída de Adán y que lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se vuelva como un niño. Lo he parafraseado. Pero en este capítulo 3 de Mosía encontramos ese versículo. Después de ese versículo, el rey Benjamín sigue diciéndole al pueblo y sobre todo habla de las consecuencias de aquellos que no se arrepienten. Y habla de la importancia de la justicia y de la misericordia. Y entonces él dice que para los que no se arrepientan, la justicia obrará para su condenación. Bien, eso es real, ¿no? Y entonces, a donde vamos al punto que queremos descubrir después de esa predicación, donde el rey Benjamín le muestra a su pueblo su condición y la gran noticia, las buenas nuevas de la venida de un Salvador, ocurre lo siguiente. Voy a leerles en Mosía 4, el 2 y el 3. Dice así: y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra, y todos a una voz clamaron diciendo: oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo, para que recibamos el perdón de los pecados y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. Y aconteció que después de que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo, que había de venir, según las palabras que el rey Benjamín les había hablado. Bueno, miremos un poco este pasaje de las Escrituras. Ya sabemos que ellos escucharon al rey Benjamín hablar de la venida del Salvador y también de la condición en que ellos se encontraban. Cuando ellos oyeron esto, lo que yo puedo imaginarme es que tuvieron la influencia potente del Espíritu Santo. Ellos fueron compungidos, como dice ahí, de corazón. Ellos, dice algo que es muy, muy importante, que ellos se vieron a sí mismos en su propio estado carnal y caído. En otras palabras, ellos reconocieron y se sintieron que estaban faltos, escasos de algo, y que necesitaban que algo sucediera. Tanto así que imploraron: aplica la sangre del Salvador. Entonces,
Fue muy potente ese momento en los corazones de todas estas personas cuando el rey Benjamín fue a ver cómo reaccionaban a sus palabras, encontró al pueblo así. Y bueno, ahora revisando el otro versículo, dice que el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, y que habían recibido la remisión de sus pecados y tenían paz de conciencia. Aquí ya empezamos nosotros a aplicar las Escrituras a nosotros mismos. Nosotros necesitamos sentirnos así, sentir el Espíritu del Señor, sentir mucho gozo por el Evangelio y el plan de salvación, estar seguros de que Dios nos ha perdonado y sentir paz de conciencia. Eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que nosotros anhelamos. Más adelante, el rey Benjamín, después de ver lo que había ocurrido con su pueblo, él quiso reforzar los conceptos y las ideas con respecto al camino que deberían continuar después de haber tenido esta experiencia espiritual tan potente. Y les dijo: he aquí os digo que si hacéis esto, siempre os regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, y aumentaréis en el conocimiento de la gloria de aquel que os creó, o sea, en el conocimiento de lo que es justo y verdadero. Cuando yo leí este versículo está un poco más adelante, porque en este versículo hay una promesa. Y él dice: si hacéis esto, ahorita vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer, pero miremos primero el beneficio, la bendición. Dice que si nosotros hacemos eso que vamos a mirar ahorita, siempre nos regocijaremos y seremos llenos del amor de Dios. Y siempre retendremos la remisión de vuestros pecados. O sea, nos mantendremos limpios ante Dios, perdonados por Él. Y aparte de eso, Él dice que nosotros aumentaremos en el conocimiento de la gloria de aquel que os creó, o sea, en el conocimiento de lo que es justo y verdadero. Yo les pregunto, apreciados hermanos, si realmente ustedes no serían dichosos teniendo estas bendiciones en su vida. Yo sería dichoso teniendo estas bendiciones, y estoy seguro que ustedes y yo ya hemos probado mucho de estas bendiciones, pero podemos probar mucho más si nosotros hacemos lo que el rey Benjamín le dijo a su pueblo. Como yo coloqué primero la bendición, ahora voy a hablar de lo que él dijo que nosotros teníamos que hacer para eso, ¿no? Entre otras cosas, para conservar o mantener nuestra remisión de pecados. Parece que eso es importante ante Dios, que nosotros nos mantengamos, retengamos la remisión de los pecados, o sea que nos mantengamos en una buena relación con Él. Y entonces él dice lo siguiente, más adelante o más atrás. Y entonces les dice: porque he aquí, si el conocimiento de la bondad de Dios en esta ocasión ha despertado en vosotros el sentido de vuestra nulidad y vuestro estado indigno y caído, y me quedo aquí para que miremos algo. Ellos habían llegado al conocimiento de la bondad de Dios a causa de la predicación del rey Benjamín, cuando les contó de las buenas nuevas, cuando él les dijo que vendría un Salvador y que habría una salvación, y que ellos se encontraban en un estado caído y que era necesario
ser rescatados de ese estado caído. Entonces ellos se dieron cuenta por la predicación del rey que Dios era bondadoso. Por eso les dice, si el conocimiento de la bondad de Dios en esta ocasión ha despertado en vosotros el sentido de vuestra nulidad y vuestro estado indigno y caído, en ese momento ellos vieron la grandeza del amor de Dios que deseaba rescatarlos o rescatarnos a nosotros. Y ellos se habían dado cuenta de esa gran necesidad de esa salvación. Entonces Él sigue diciendo, os digo que si habéis llegado al conocimiento de la bondad de Dios y de su incomparable poder y su sabiduría, su paciencia y su longanimidad para con los hijos de los hombres, y también la expiación que ha sido preparada desde la fundación del mundo, a fin de que por ese medio llegara la salvación a aquel que pusiera su confianza en el Señor y fuera diligente en guardar sus mandamientos y perseverara en la fe hasta el fin de su vida, quiero decir, la vida del cuerpo mortal. Digo que este es el hombre que recibe la salvación por medio de la expiación que fue preparada desde la fundación del mundo para todo el género humano que ha existido desde la caída de Adán, o que existe o que existirá jamás hasta el fin del mundo. Y este es el medio por el cual viene la salvación, y no hay otra salvación aparte de esta de que se ha hablado, ni hay tampoco otras condiciones según las cuales el hombre pueda ser salvo, sino por las que os he dicho. Entonces el rey Benjamín les dice qué es lo que hay que hacer para esa bendición de retener la remisión de los pecados. Dice, creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Y además, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos y humillaros ante Dios, y pedid con sinceridad de corazón que Él os perdone. Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Y otra vez os digo, según dije antes, que así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, o si habéis sabido de su bondad y probado su amor, y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas, así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios y vuestra propia nulidad, y su bondad y longanimidad para con vosotros, indignas criaturas, y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por boca del ángel. Yo sé que son muchas cosas las que hemos leído aquí, pero al querer esta bendición de retener la remisión de los pecados, es necesario que miremos con detalle el consejo que se nos da de lo que nosotros debemos hacer. Si ustedes se dan cuenta, hay varias cosas ahí que son de mucha importancia para nosotros. Entonces, pónganle cuidado lo que dice. Dice, quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios. Ese es un punto. Mantener en la memoria la grandeza de Dios y nuestra propia nulidad. O sea, que necesitamos de Él. Y también su bondad y longanimidad para con nosotros. O sea, que Él tiene sentimientos de bondad y de paciencia para con nosotros. Y nos pide que nos humillemos en las profundidades de la humildad.
¿Qué piensan que puede significar, hermanos, que nos hundamos en las profundidades de la humildad? Eso requiere un esfuerzo, ¿cierto? La humildad es el opuesto al orgullo. Entonces debemos no solamente ser humildes, sino humillarnos en las profundidades. Dice, invocando el nombre del Señor diariamente. Necesitamos comunicarnos con Dios todos los días y fervientemente, y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir. O sea, no dudar en ningún momento de la expiación del Salvador, no dudar de sus méritos como Salvador para rescatarnos de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Mantener la fe. Algo que hay que tener en cuenta también fue la declaración del profeta José Smith con respecto a las ordenanzas, porque nosotros estamos analizando en este momento las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento, donde habla de arrepentimiento, de bautismo y de remisión de pecados, ¿cierto? En eso nos encontramos. José Smith dijo, el nacer de nuevo viene por medio del Espíritu de Dios mediante las ordenanzas. Mediante las ordenanzas. Aprendamos un poquito del poder o el significado de las ordenanzas. Pónganle cuidado lo que dijo el elder David Bednar o David A. Bednar. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Él es un personaje de espíritu y da testimonio de toda verdad. En las Escrituras se refieren al Espíritu Santo como el Consolador, el Maestro y el Revelador. Además, el Espíritu Santo es el Santificador, que limpia y quema la escoria y el mal de las almas de los hombres como si fuera por fuego. Las sagradas ordenanzas son fundamentales en el Evangelio del Salvador y en el proceso de venir a Él y procurar el renacimiento espiritual. Las ordenanzas son actos sagrados que tienen significado espiritual, importancia eterna, y están relacionados con las leyes y los estatutos de Dios. Las ordenanzas de salvación y exaltación que se administran en la iglesia restaurada del Señor son mucho más que rituales o representaciones simbólicas. Más bien, ellas constituyen canales autorizados por medio de los cuales pueden fluir las bendiciones y los poderes del cielo en la vida de cada persona. Esta declaración nos dice que las ordenanzas son canales autorizados por medio de los cuales vienen las bendiciones y los poderes del cielo a la vida de las personas. Claro, nosotros leemos en la sección 84 de Doctrina y Convenios que dice, y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee las llaves de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Entonces encontramos que el poder de la divinidad se manifiesta en las ordenanzas. Entonces vemos aquí que están conectados el arrepentimiento, el bautismo y la remisión de pecados. Es bueno aprender esto de las ordenanzas, que de pronto no lo hemos tenido muy en claro, porque a veces pensamos que, como dice el elder Bednar, es solo un ritual, pero en realidad son fuentes de poder las ordenanzas.
Ahora miremos algo relacionado al bautismo que realmente es hermoso y vale la pena tenerlo presente. En el segundo Nefi 31:17, nosotros encontramos lo siguiente. Dice: porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Bien, la remisión de pecados viene por fuego y por el Espíritu Santo, pero está encadenada esta remisión al bautismo en el agua. Lo que hay que resaltar en este versículo es que dice una remisión de vuestros pecados. Yo siempre al leer esto me preguntaba por qué decía una remisión de pecados, y confieso que no alcanzaba a entenderlo. Y me preguntaba por qué no dice la remisión de pecados. Y afortunadamente el que busca encuentra, ¿no? Y estudiando encontré la respuesta en un discurso precisamente del Elder Bednar. Y él dice así: la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo es una ordenanza que se administra bajo la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. En el proceso de venir al Salvador y experimentar un renacimiento espiritual, recibir el poder santificador del Espíritu Santo en nuestra vida crea la posibilidad de una limpieza continua del pecado en nuestra alma. Esta gozosa bendición es crucial porque ninguna cosa impura puede morar con Dios. Por ser miembros de la Iglesia restaurada del Señor, somos bendecidos con una limpieza inicial del pecado vinculada al bautismo, así como la posibilidad de una limpieza continua del pecado que es posible gracias a la compañía y al poder del Espíritu Santo, a saber, el tercer miembro de la Trinidad. Asimilemos estas ideas. Si nosotros tenemos un corazón sincero y un deseo de seguir al Salvador y cambiar nuestra vida, en el momento del bautismo y por medio del Espíritu Santo, nosotros recibimos una limpieza inicial, una remisión de pecados. Eso significa que en ese momento nos encontramos limpios ante Dios al recibir, al mostrar nuestra fe en el Salvador, la disposición de cambiar sincera, bautizarnos y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces somos limpios. De ahí en adelante, nuestro esfuerzo es mantener esa limpieza, esa remisión de pecados. Y el Elder Bednar dice que en medio de la compañía y el poder del Espíritu Santo, que podemos retener y mantener esa limpieza, esa remisión de pecados inicial, mantenerla por el resto de nuestra vida. Eso debe ser nuestra labor grande. Fíjense que esto obviamente está relacionado íntimamente con el renacimiento espiritual, con el nacer de nuevo, con el tener un potente cambio en el corazón o ser convertidos. Está entrelazado, o es una forma más clara de ver este proceso de cambio que nosotros debemos tener. Ahora bien, muchas personas desearían ser bautizados varias veces para tener esa limpieza inicial varias veces, pero no es así. No funciona así. Hemos estado hablando
del poder de la divinidad que se manifiesta en las ordenanzas. Bien, la Santa Cena es una ordenanza ligada al bautismo, ¿cierto? Y a recibir el don del Espíritu Santo. Está ligada. Entonces, nosotros debemos poner atención a cómo funciona o el propósito que tiene la Santa Cena, y nosotros nos beneficiemos cada día domingo al participar de la Santa Cena. Ustedes saben, con el paso del tiempo las cosas se vuelven rutina, y es hasta interesante a veces cómo, si nos descuidamos, la ordenanza de la Santa Cena puede convertirse en una liviandad, y comemos el pan y tomamos el agua de una manera despreocupada e indiferente. Pero hoy vamos a aprender que la Santa Cena nos ayuda en el proceso de mantener la remisión de nuestros pecados, de esa que estaba hablando Juan el Bautista, de esa misma. Entonces, dice así: la ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. El acto de participar de la Santa Cena en sí mismo no produce la remisión de pecados, pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros, y mediante la compañía constante del poder santificador del Espíritu Santo podemos retener siempre la remisión de nuestros pecados. ¡Qué bendición la Santa Cena! Si nosotros vamos a esta ordenanza con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, que diría yo es la disposición a obedecer todos los mandamientos de Dios de todo corazón, nosotros tendremos la bendición del Espíritu Santo, de la influencia del Espíritu Santo, el santificador, y de esa manera nosotros mantenemos nuestra remisión de pecados, que traducido, como hemos venido hablando, es mantenernos limpios ante Dios, justificados ante Dios. Que ¿quién no quiere más que tener una buena relación con nuestro Padre Celestial? Entonces ese es el proceso. Utilizamos la Santa Cena no porque en sí misma, como dice el Elder Bednar, porque esta cita es del Elder Bednar, no porque en sí misma nos conduzca a la remisión de los pecados, sino que la ordenanza nos conduce a tener la influencia del Espíritu, y por medio del Espíritu mantenemos la pureza y la remisión de nuestros pecados. Quiero continuar con estas palabras del Elder David A. Bednar, porque si las omito, voy a omitir mucho de un mensaje de alta importancia para nosotros con respecto a esta parte de nuestra remisión de los pecados, el mantenernos limpios ante Dios. Entonces él sigue diciendo: las ordenanzas del bautismo por inmersión y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo y la Santa Cena no son eventos aislados ni distintos, más bien son los elementos de un modelo interrelacionado y acumulativo de progreso redentor. Cada ordenanza sucesiva eleva y aumenta nuestra determinación, nuestros deseos y nuestro desempeño espirituales. El plan del Padre, la expiación del Salvador y las ordenanzas del Evangelio proporcionan la gracia que necesitamos para seguir adelante y progresar línea por línea y precepto por precepto hacia nuestro destino eterno. Somos seres humanos imperfectos que nos esforzamos
por vivir en la mortalidad de acuerdo con el plan perfecto del Padre Celestial para nuestro progreso eterno. Los requerimientos de su plan son gloriosos, misericordiosos y rigurosos. Es posible que a veces estemos llenos de determinación y en otras sentirnos totalmente incompetentes. Puede que nos preguntemos si espiritualmente alguna vez podremos cumplir el mandamiento de presentarnos ante Él sin mancha en el postrer día. Con la ayuda del Señor y mediante el poder de su Espíritu, quien nos enseñará todas las cosas, efectivamente podemos ser bendecidos para hacer realidad nuestras posibilidades espirituales. Las ordenanzas traen determinación y poder espirituales a nuestra vida conforme nos esforzamos por nacer de nuevo y llegar a ser hombres y mujeres de Cristo. Nuestras debilidades pueden ser fortalecidas y nuestras limitaciones superadas. Aunque ninguno de nosotros puede lograr la perfección en esta vida terrenal, nos volveremos cada vez más dignos y sin mancha, conforme seamos purificados por la sangre del Cordero. El Elder Bednar sigue diciendo: les prometo y testifico que seremos bendecidos con un aumento de fe en el Salvador y una seguridad espiritual mayor conforme procuremos retener siempre la remisión de nuestros pecados y finalmente nos presentaremos sin mancha ante el Señor en el postrer día. Estas ideas que hemos tenido hoy al leer las Escrituras y al escuchar estas palabras de un profeta, un apóstol de nuestros días, nos ensanchan el alma y nos permiten enfocarnos más seriamente en el progreso que estamos buscando. Si se dan cuenta, todos estos conceptos e ideas de la remisión de nuestros pecados son fundamentales en nuestra vida espiritual y debemos buscar que estas cosas nos sucedan. Son cosas reales, son sucesos reales que deben ser parte de nuestra vida como santos de los últimos días, como discípulos del Salvador Jesucristo. Espero que podamos entender y sobre todo actuar en consecuencia de lo que hemos aprendido hoy. El Rey Benjamín nos deja esas ideas de cómo podemos lograr mantenernos limpios ante Dios, mantener o retener la remisión de los pecados. En una gran conclusión, el Elder Bednar nos dice que es por medio de la influencia del Espíritu Santo que podemos mantenernos limpios y que debemos buscar esa influencia. Y nos da la clave, en mi opinión, que es la Santa Cena, puesto que la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes ya hemos recibido el bautismo y ya pasamos por esa limpieza inicial, pero que muy posiblemente hemos cometido errores en la vida y necesitamos buscar de nuevo esa limpieza ante Dios. Entonces, que podamos seguir estos consejos que hemos visto hoy y que podamos seguir creciendo hacia nuestro renacimiento espiritual, sobre todo con la mira de encontrarnos limpios y puros para presentarnos ante Dios en el momento en que nos toque hacerlo. Bien, les comparto mi testimonio y mi sentir con respecto al progreso que podemos tener en la medida que seguimos profundizando en las Escrituras. Esto es dos versículos que encontré en la asignación de Ven, Sígueme para esta semana, que traté en lo mejor posible de desarrollarlos, pero ustedes pueden encontrar otras cosas muy significativas. Les insto a estudiar las Escrituras esta semana
Estos 3 capítulos del Nuevo Testamento les recuerdo cuáles son: Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3. Y que puedan escribir en sus cuadernillos las ideas que vengan a su corazón y puedan marcar las escrituras tanto en los libros de papel como en la aplicación, y poder profundizar y encontrar cosas particulares para ustedes en este estudio de las escrituras. Espero que les vaya muy bien esta semana en su estudio. Si a ustedes les parece que este contenido, que esta clase es de ayuda para otras personas, podrían compartir con ellas esta clase y dar la oportunidad a otras personas que conozcan lo que nosotros estamos aprendiendo. Que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo de nuevo en la próxima clase de Ven, Sígueme al Punto.